Momento para esta tertulia de viernes 26 de mayo de 2023. Voy con los saludos. Alejandro Val, ¿cómo andas, Alejandro? Buen día, Romina, compañeros y audiencia. Juan Grompone, ¿cómo andás, Juan? Buen día para todos. Eleonora Navata, ¿cómo andás, Eleonora? ¿Todo bien? Buen día para todos y todas. Y Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué pasó? No. Alejandra estaba esperando que yo dijera algo. ¿En alusión a? A Eleonora. Ah. Porque hoy Eleonora me saludó en forma mucho más afectuosa de lo que lo saludó a ellos, con toda razón. Hay un tema ahí de celos de dónde se sentaba y todo. Sí, ¿qué vas a hacer? No puedo venir más los viernes porque me voy después conflictuada. Tengo que estar midiendo. Sí, todos los gestos, ¿no? Bueno, vamos al primer tema. Y pará, voy a decir una cosa. Con Gonzalo y Alejandro, porque Juan, un señor, no protesta nunca nada. Nada. Pero igual lo temas entre ellos después. dos. Sí, pero ¿cómo sufre? Bueno, ¿nos ponemos serios? ¿Hablamos de lo que tenemos que hablar? Hoy es el Día Nacional del Libro. En esta fecha se celebra el aniversario de la Biblioteca Nacional de Uruguay, la primera biblioteca pública del país, fundada en 1816. Como todos los años, el Ministerio de Educación y Cultura celebra este día invitando a la gente a una suelta de libros, que consiste en dejar un libro en algún espacio público y llevarse otro. Aquí, en Perspectiva, lo conmemoramos como todos los años con nuestra propia consigna. La propuesta en esta oportunidad surgió ayer de Eleonora. ¿Cuál era? Bueno, que cada uno mencione el libro que lo marcó y lo hizo lector. Mi primera pregunta es, ¿tuvieron que pensarlo mucho esto o de pique se les vino? No, nada, sin Nada. dudarlo. Nada. Porque efectivamente son libros que los marcaron. Sí. Hoy de mañana, cuando tiremos la consigna desde temprano, fue una avalancha realmente de mensajes, con fotos también. Sé que ustedes, algunos vino con su ejemplar incluso acá, como Alejandro. Juan, ¿querés arrancar vos? Bueno, Dale. Bueno, yo el libro que recuerdo como fue importantísimo y que pasé días y horas leyéndolo fue La Isla Misteriosa de Jules Verne, porque yo pienso que los apellidos, nombres y apellidos no se traducen, ¿no? Porque si no habría que decir Guillermo sacude lanzas y nadie lo entendería. Bueno, este es un libro, son 2 tomos, La Isla Misteriosa, cuenta de unos náufragos en algún lugar de América del Sur, presumiblemente, y el protagonista es un ingeniero. Inclusive yo considero que ¿Te influyó en eso? Una de las influencias, ¿Sí? no es la única. ¿Qué edad tenías cuando lo leíste? Y estaba en la escuela, es decir, tendría 11 años, 10 años, 11 años, ¿no? Por ahí. Bueno, perdón, yo te interrumpí con el relato de qué iba la historia. No, la historia es esa, son unos náufragos que tienen que sobrevivir en una isla desierta. Y entonces, seguramente el primer tomo prácticamente es todo lo que hacen para poder reconstruir una vida más o menos normal. Pero en el segundo tomo, o digamos de a poco, empiezan a parecer que la isla tiene algún misterio, porque pasan cosas raras, ¿no? Y eso precisamente tiene que ver con que la isla, esta historia se encadena con otras novelas de Jules Verne, con 20.000 leguas de viaje submarino, donde precisamente el capitán Nemo está alojado en esa isla y es el que hace esas cosas, y con otras historias que cuentan lo que pasó después de La Isla Misteriosa también. Es decir, de modo que hay un paquete de 3 o 4 novelas que están vinculadas entre sí, pero que el núcleo es La Isla Misteriosa. Bien. ¿Solo ese trajiste? Bueno, no, solo ese traje. Para empezar, solo Bueno, ese. si quiero decir, el libro que para mí fundamental que yo leí, El Capital. es El Capital, claramente. Ay, no, vos sabés que no vale. No nos hubiéramos imaginado. No, caramba. Nos sorprende, Bueno, nos sorprende. yo estudié alemán para poder leer El Capital. Claro, primero estudiaste alemán y después lo leí. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién quiere? Alejandro, mirá, que vino con libros. No, Alejandro vino con los libros, así que No, los mostralos, traje a ver. por si había que mostrarlos, pero en realidad es muy difícil decir, bueno, el primer libro que leí me entusiasmó con la lectura, fue tal. Es muy difícil, pero sí tengo presente en particular un libro que cuando tenía 7 o 8 años me regaló mi tía Nancy,
la de los 101 años. Le mandamos un beso. Que nos debe estar Sí, oyendo ahora. por eso. Vamos a quedar bien con la tía. Y me regaló un libro de Tintín, de lo que acá en Uruguay le decimos Tintín, d'Hergé en francés, que era, el aterrizaje en la luna, digamos. Es una traducción. Una marché sur la lune. Sí, pero eso era lo que la versión que me regaló mi tía, en francés además. Y me empecé a entusiasmar y a raíz de eso empecé a comprar, a través de mis padres y después ya más grandecito, cuando tenía 32 años, después de grandecito los demás libros de Tintín. Y bueno, me he convertido en un fanático de Tintín, de Hergé, los he leído muchas veces, igual que Leonora, que también es muy entusiasta de Hergé, y nuestros hijos también, a tal punto que siempre han hecho y siguen haciendo competencias con 35, con 40 años, por lo menos 2 o 3 de ellos, 3, de nombres y circunstancias que aparecen en los cuentos de Tintín. ¿Cómo se llamaba? Pero no cómo se llamaba el Capitán Haddock, que eso era fácil. Ni siquiera cómo se llamaba el profesor Tornasol, que originariamente era Silvestre Mariposa, porque era la traducción que venía del francés. Después lo cambiaron por Tornasol porque quedaba muy, muy ridículo Silvestre Mariposa. Pero bueno, y hacían competencias de qué palabras y de qué cosas. El general Alcázar. Bueno, el general Alcázar, fantástico, un fenómeno, se lo encuentro en la esquina, ¿te acordás? Bueno, y los pícaros. Hicieron esas competencias y yo terminé regalándoles una colección completa a cada uno de ellos, uno a Belén, otro a Matías, a Milagros algunos, y yo soy un fanático de Tintín y de Hergé, pero en realidad como libro, lo que más me entusiasmó. Perdón, ahí está el ejemplar. ¿Ese es el que te regaló la tía Nancy? No, este es este es el es uno de los 1. primeros. Ese es el primero y tuvo una gran controversia por el trato que se le daba a los esclavos y a los niños negros, y después hubo partes del libro que se retiraron o se banearon. Después que murió Hergé, creo que fue. Fue hace 10 años más o menos. Porque, claro, este libro está escrito en 1930 aproximadamente, y la cultura era totalmente distinta y se vincula de alguna manera con el tema del cual vamos a hablar después, ¿no? ¿Verdad? Y como dice Eleonora, en versiones posteriores de este libro se sustituyeron algunas viñetas y cambiaron algunas imágenes, más que las imágenes, los textos, ¿no? ¿Verdad? Referidos a los indígenas africanos que estaban muy destratados. Claro, en una época colonial, ¿no? Además, fíjense, Tintín supuestamente era un periodista belga, ¿no? Sí. Entonces, imagínense ustedes, en 1930, alguien refiriéndose a aventuras en el Congo belga. Y bueno, era una manera de ver las cosas muy distinta de la actual. Pero es curioso, pero hay una recomposición de algunas partes del texto, muy pocas, pero las hay. Las hemos visto, veo que es Leonora y yo también. Pero el libro que más como libro, los que más me entusiasmaron son los de un primo hermano literario, porque en realidad no eran parientes ni nada por el estilo, de Jules Verne, del que mencionaba Juan recién, y me estoy refiriendo a Emilio Salgari. De Emilio Salgari. Hay varios oyentes fans de Emilio Salgari. Bueno, ahí empecé a leer Emilio Salgari cuando tenía 8 o 9 años. Y empecé a leer, por supuesto, las aventuras de Sandokan, en Montparnasse, con el portugués Yáñez, después con Tremalná y Camamur, y todos esos, y por supuesto La Perla del Laguán, que era Mariana. Una serie fantástica, porque Salgari escribió yo no me acuerdo la cantidad exacta, pero unos 10 tomos, en los cuales el personaje central es Sandokan. Acá lo tienen ustedes, pero no sé si se ve esto, Romina. No vale la pena mostrarlo. Sí, mostralo. ¿A quién ahí se lo muestro? Enfrente. Acá lo muestro. Acá. Enfrente de la cámara, allá. Bueno, ahí. Bueno, esto es Salgari y esto es Hergé. El de Tintín ya lo vimos. Bueno, esto de Salgari es el primero, porque en realidad, y por supuesto que esta es una de las ediciones, hubieron muchas ediciones. Han habido películas además sobre Sandokan y los Tigres de la Malasia, en fin. Una serie apasionante. Y empecé a leerlos uno atrás del otro, Manuel mencionaba atrás del otro, y no paraba, y los seguí leyendo. Y la última vez que los leí, ¿sabes cuándo fue? ¿Cuándo?
Ayer. Anoche. ¿Sí? Sí, es que me quedé hasta las 12 de la noche. Cuando volví de Rocha, me quedé hasta las 12 de la noche leyendo el primer tomo de vuelta, porque empecé a leerlo, digo, a ver, y a recordar algún personaje, y de vuelta me entusiasmé tanto que lo leí entero. Bueno, yo también leí la serie de Sandokan, ¿no? ¿Y qué te pareció? No, pero leí después de Verne, ¿no? Ah, fue posterior. Posterior. Por eso no te marcó tanto. Cuando tenías 45 años. No, cuando tenía 13, 14 o 12. ¿Eleonora? Bueno, yo planteaba la consigna porque cuando hablábamos con Rodrigo sobre qué íbamos a hablar hoy y me dice algo del día del libro, y yo planteé la consigna de decir, bueno, ¿qué libro, con qué libro empezaste o dijiste, bueno, a partir de ahora soy un lector empedernido? Porque sí, yo leí, y cuando empezás a pensarlo, empezás a decir, bueno, pero ¿qué es lo que elijo? ¿Por qué elegir uno u otro? Porque sí, para mí Tintín es una marca que va conmigo a todos lados. Mi llavero es el cohete con el que Tintín fue a la luna. Las mantas en las camas de mi casa son que es casi peor que yo, Leonora, ¿viste? Con lo del submarino de Tintín, los adornos que tienen mis hijos, o sea, en sus mesitas de noche solamente hay miniaturas y macaquitos de Tintín, peluche de Tintín. El primer regalo que la novia de mi hijo le hizo a mi hijo fue un Tintín hecho en crochet. O sea, es como que estamos como muy hacia ese lugar, y es algo muy presente en nuestra casa, y es algo que me encanta que los chiquilines míos lo hayan seguido y sean así, como que sigan esa tradición. Y bueno, tengo todos los álbumes, algunos en español, otros en francés, distintos formatos. Es realmente un disfrute. A mí me gusta mucho el bande dessinée, o sea, Tintín, Lucky Luke, yo que sé, varios. Soy como sí, pero no soy muy fan, por eso no lo nombré. Y por más que los tengo. Ahora hay un francés que me gusta mucho que se llama Riyad Sattouf, que es el que está haciendo la serie de l'Arabe du Futur, el árabe del futuro, que está buenísima, y son de las que hoy en día siguen dándole mucha vigencia al género, ¿no? Entonces, pero no traje bande dessinée hoy, y también el primer libro que leí fue 20.000 leguas de viaje submarino, pero tampoco traje a Jules Verne, que aunque parezca mentira, el que más me pegó de Jules Verne fue el París del siglo XX, que lo escribió obviamente que en el siglo XIX, y empezaba a hablar como de cosas del futuro que después fueron reales, como el fax y un montón de cosas. Pero me marcó un libro a los 15 años que leí, es un policial que se llama El hombre que vivía en el Ritz. Después que yo leí ese libro, es como que empecé a devorar libros, y libros ya no bande dessinée o Julio Verne o lo que sea, sino más esos libros de adulto. Y que se llama El hombre que vivía en el Ritz es un libro de un escritor norteamericano que se llama Hotchner, y es una novela policial que también me hizo leer mucha historia, porque es un artista, pintor y crítico de arte que por cuestiones familiares vivía en el Hotel Ritz de París, y en determinado momento cae la ocupación nazi en París, y el libro se desarrolla durante la ocupación nazi de París. Y bueno, por razones de la vida, el primero es una especie de neutral, porque no se quiere meter en nada. Después se vuelve colaboracionista, porque trabaja para Goering en como ser el curador de su colección de arte, todo el arte que Goering robaba a las familias judías de Francia, él como que lo curaba. Y matan a su amante, y entonces ahí él se da vuelta y se hace uno de los factores y de las piezas más importantes de la resistencia, porque vivía en el centro neurálgico de las operaciones nazis en París, que era el Hotel Ritz. Y el circuito que él hacía a pie, en bicicleta, como toda esa parte de cómo, porque era como un infiltrado,
me marcó mucho y dije, no, yo tengo que hacer estas caminatas, recorrer estas calles, y de hecho la primera vez que estuve hice todos los circuitos que menciona el libro, las caminé absolutamente todos, busqué todas las direcciones y bueno, eran todas cosas que realmente existían y realmente pasaban cosas ahí. 50 años después, ¿no? Porque yo fui muchos años después. En los 90. Así que a partir de ese libro se me abrieron un montón de inquietudes, no solamente vinculadas a la literatura, sino a la historia y otras cosas. Entonces traje ese libro, que además lo recomiendo porque es una novela policial muy entretenida, y me abrió esa otra mirada a otras cosas. Había oyentes hoy temprano que lo mencionaban especialmente Así que bueno, ahí lo estábamos viendo en pantalla recién. Me gustó Eleonora porque incluyó el por qué, ¿no? ¿Qué le despertaba o qué le generó? El por qué eligieron ese en particular, ¿no? Más allá de la historia, sino, bueno, ¿qué destapó? Gonzalo, ¿en tu caso? Bueno, yo quedo medio descolocado porque yo consideré un libro, es decir, toda la colección de Tintin, no los consideré libros. Yo fui muy poco lector en mi juventud, pero los Tintin me los leí todos. El submarino ese al que tú te referís es de Le Trésor de la Licorne. Y el pirata se llamaba Rackham le Rouge. Me los leí todos, pero nunca consideré que eso fuera un libro. A mí no, porque tenía mi hermano, por ejemplo, leía todos estos libros Sandokan y había unas novelitas de cowboys con Silver Kane o no sé cuánto, y él leía libros. Y yo nunca leí esos libros. Yo era muy mal lector. Toda mi juventud, niñez y adolescencia, leí muy poco, aparte de esas cosas, ¿no? Y empecé a leer en Australia, en un año. Yo en realidad no leía porque los libros me aburrían. Es decir, yo tenía una imaginación muy fértil cuando era niño. Después no sé qué pasó, pero tenía una imaginación. Y yo dibujaba bastante bien y prefería ponerme, si tenía una tarde libre, por ejemplo, que me había hecho una rabona o algo así, me ponía ante una hoja blanca y empezaba a dibujar cosas y a inventar mis historias. Me inventaba partidos de fútbol con nombres de todos los jugadores, goles, todo, 90 minutos, me los jugaba enteros. Yo tenía mucha imaginación y me divertía más con eso. Hasta que, cuando llegué a Australia, que fue un año de shock para mí, porque yo venía de una cultura muy, uruguaya y francesa, y llegué a un lugar con una cultura totalmente distinta y un idioma que yo no conocía, y me encerré mucho. Y entonces, ahí ya tenía 16 años, y me encontré con este libro, que se llama Bel-Ami, de Guy de Maupassant, que es la historia de un trepador social, descarnado, inmoral. Y la verdad es que el tipo da toda una vuelta. Él es un capitán del ejército francés, creo que en Algeria o en alguna colonia, y llega a París y se deslumbra, y al poco tiempo consigue esta amante con la que tiene una buena relación. Es la única cosa buena que hace en toda su vida, pero utiliza esta amante para escalar y termina casándose con la mujer de su amigo y después con la hija de un millonario. Y cuando llega a la cúspide de su ambición de escalar, que es casarse con la hija del millonario, ahí se cruza una mirada con su amante, la primera que tuvo cuando recién llega a París siendo un soldado, y se da cuenta que eso es lo que en realidad es lo que prefiere. Y la verdad es que ese libro me hizo decir o pensar para mí, en estos libros hay mucho más imaginación de la que yo soy capaz de tener. Mis imaginaciones estaban empezando a aburrirme. Y este libro me pareció, me explotó la cabeza. Y enseguida después agarré con otro, que se llamaba Climat, de André Maurois, que también es una historia fantástica sobre una persona que se enamora de una mujer
de esas mujeres terribles que hay en la vida, que son irresistibles, y tiene un muy mal matrimonio porque ella lo destrata, lo trata muy mal, lo hace sufrir mucho, y ese matrimonio termina mal. Y después él se vuelve a casar con otra mujer y le hace sufrir a esta segunda mujer todo lo que él sufrió en el primer matrimonio. Me pareció brutal, me pareció de una imaginación tal, que desde ese día, y por eso fue que cuando me dijeron cuál fue el libro que te hizo lector, yo después de leer esos dos dije, pero yo qué estoy haciendo perdiendo el tiempo sin leer más, y me convertí en un lector incansable. Yo leo todo el tiempo, así que esa es la historia. Fueron libros que realmente me mostraron la riqueza que tiene la literatura y la imaginación y los mundos que son capaces de crear estos autores, que no por nada son famosos, ¿no? Porque tienen esa capacidad de imaginar cuentos y historias y aparte de contar verdades y cosas, hacerte ver realidades de la vida, como la crueldad de las mujeres, por ejemplo. En realidad, desde una perspectiva distinta. Si me permitís, Romina, quiero agregar que lo que mencionamos seguramente todos, yo también, es algún libro, porque al igual que Gonzalo, que dice que después empezó a leer ya cuando tenía 18 años o algo así, en realidad, por lo menos en mi caso, empezó mucho antes, ¿no, verdad? Porque no fue solo los libros de Sandokan y Emilio Salgari o los libros de Tantar, no, empecé a leer de todo, absolutamente de todo en casa. Bueno, algunos de ustedes han estado en casa y hay más o menos en casa, no libros de derecho, porque no hay derecho ahí, esos están todos en el estudio, pero en casa debe haber unos 3.000 libros más o menos en este momento, de las más variadas, bueno, llamémosle zonas literarias, para decirlo de una manera importante. Te aclaro que cuando pensé en ti, Eleonora, de qué libro ibas a traer, dije, voy a traer Los Tres Mosqueteros de Dumas. No. Ese libro, no digo broma, por supuesto, pero algo con D'Artagnan tendría que ser, o algo por el estilo. Bueno. También había, que lo leía, Los Tres Mosqueteros, por supuesto, y también leí de bastante, de joven más o menos, sí, porque apareció por ahí El Maestro de Esgrima de Pérez Reverte, pero no han sido de los libros que más me han gustado. No, lo dije no, que en broma, lo dije en y me pasa lo mismo que a ustedes, ¿no? O sea, elegí uno por eso que generó, pero para esa época cuando yo leí ese ya había leído mucho Julio Verne, ya había leído Mujercitas y varias cosas de Louis May Alcott, ya había, bueno, Tintín y todo el bande dessinée, el catálogo del clásico bande dessinée ya había leído todo, pero bueno, también había leído alguna otra cosa menos conocida, y sí fue por la misma época que leí 100 años de soledad, que fue otro de los libros que más allá de lo que yo piense hoy sobre 100 años de soledad, que creo que es fantástico, pero en ese momento también me dio esa cosa de cómo uno puede leer un libro de esas dimensiones y leerlo rápido y seguir enganchado, porque también cuando son los primeros libros que vas a leer de ese tenor, decís, bueno, pero ¿y esto qué será? Sin siquiera puntos aparte, además. No, pero 100 años de soledad, porque 15 por ahí. Sí, por eso es muy joven para leer. Y después también en esa época leí los libros policiales de Juan, que eran de mis favoritos también, Bien, Juan. Eso es para reparar lo de mañana, pero bueno. No, pero sí es verdad que la elección de un libro es muy difícil. Y sin embargo, así siendo muy difícil, y cuando cada uno empieza a nombrar, yo digo, pero yo también acá me generó tal cosa, de todos los que han mencionado, Vela, a mí me parece genial. Hubo libros también que yo leía específicamente en otros idiomas, por ejemplo Bellamy, para poder practicar y todo eso que decían, vos tenés que leer para no perder lo que aprendiste y todas esas cosas, y es difícil elegir uno, pero por más que es difícil,
cuando se planteó la cuestión no tuve un dilema. No, porque... Carolina dice, ¿les pasó alguna vez de querer avanzar en el libro, pero no querer que se termine? Sí, claro. Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, y querer que se termine también. Sí, pero no. Y dejar los libros con un capítulo leído, sí, sabes que no va también. No, soy de las que milita no terminar libros que no te gusten. Bueno, No hay por qué. No hay por qué. Chao. a mí casi que me gustan todos, pero de todas maneras, ¿saben los que no mencioné que capaz que algunos en su niñez o juventud los vieron? Toda aquella colección de libros de color amarillo llamada colección Robin Hood, que entre otros estaban los libros, por ejemplo, de Bomba, que era una especie de... Sí, Bomba era una especie de Tarzán que vivía en la selva del Amazonas, de los cuales había una serie de como 14 o 15 libros que los tengo, ¿eh? Y por supuesto formaron parte de lo que también leía. Es menos pomposo que los libros de Salgari y menos importante que los libros de Jules Verne, pero bueno, también estaba, y lo sigo teniendo, así que si alguno de ustedes quiere leer los libros de Bomba de nuevo, está en la orden, ¿no? Sobre todo para ti, Juan, que enseguida reaccionaste diciendo sí, los conozco. Sí, claro. Sí, pero Bueno, yo me olvidé de hablar de los libros policiales, es decir, yo soy un lector obsesivo con las novelas policiales. ¿Incluida Agatha Christie o no? No, incluyendo a Agatha Christie, sí. Y ¿En qué edad empezaste con los libros policiales? también. Casi inmediatamente de leerle la primera novela policial que la leí en Salto, en la casa de mis abuelos, y era una novela norteamericana, una novela de Ellery Quinn. Y lo recuerdo perfectamente, fue el primer libro policial que leí. Y a partir de ese entonces, bueno, como mi madre era una gran aficionada a las novelas policiales, en mi casa había cientos de novelas policiales, me convertí en adicto, ¿no? Pero me doy cuenta que a mí me gusta la novela policial de misterio, no me gusta para nada las novelas policiales negras, ¿no? Y eso me ha traído algunas dificultades alguna vez. Curioso lo que dijeron de que vos sabés que yo cuando empiezo un libro me gusta terminarlo a menos que me enoje. Y, por ejemplo, Vargas Llosa, yo leí todo Vargas Llosa, pero La Casa Verde lo empecé 2 veces Y te enojaste. y me enojé. Me enojé porque no podía con todos los nombres de los personajes y el entrevero y el enredo. Y algunos dicen que es el mejor libro de Mario. Sí, es verdad, Vargas Llosa. a veces pasa pero eso, a ¿no? mí Que empezás a que lo entreverar. empecé, lo dejé y No. después dije, no puede ser que yo de todos los libros de Mario no haya podido terminar Hay libros- Lo empecé de vuelta y no pude tampoco. Hay Dije, libros no, como tenía la de razón. Dostoyevsky, no sé qué, tendrías que hacer una lista a mano con los nombres Sí, de los es que hay que personajes hacerlo. para poder recordarlos. Es que hay que hacerlo. Si quién era, ¿no, verdad? Avanzás un poco y te perdés, pero bueno. Pero sabes que eso es muy importante. En el libro de Ana Ribeiro, ese libro que es en cierta forma una historia de su familia, yo lo leí, y ella, muy inteligentemente, hizo... había como Indicó la lista de todos los personajes. un árbol genealógico en que decía quién era quién, y yo lo consultaba todo el tiempo y fue fantástico. Sí. Me pasó también cuando leí La Fiesta del Chivo de Vargas Llosa. Lo leí una vez, después dije, pero qué enredo me armé yo con los personajes. Entonces lo leí por Y segunda los vez empezaste a notar. y lo disfruté mucho más porque me anoté quién era quién. Al final terminan todos en juicio, masacrados, pero cada uno tenía su historia y está muy bien construida, pero es imposible acordártela de memoria si no tenés alguna guía. Bueno, Entonces yo estoy muy de acuerdo con eso. La Casa Verde me superó porque ya realmente dije, no tiene ningún sentido. 450 personajes, cada uno tenía un rol. Dije, no, Bueno, ¿y chao. por qué Ese sí lo dejaste. Chao. Lo dejé las 2 Agatha veces. Christie en sus novelas tiene al principio, antes de empezar Tiene la los novela, personajes, sí. todos los personajes Sí. en orden No alfabético. sé si en todas, pero sí las tiene. Bueno, sí. en general lo tiene, porque en una mitad. novela policial y sobre todo los argumentos retorcidos que tiene Agatha Christie, hay que Tenés que esa dar una dificultad. referencia, Sí, claro. sí. Decir, Yo lo recomiendo. ¿Me permitís una pregunta rápida, Gonzalo? Siempre que no sea indiscreta, cuando estamos tú enfrente. cuando tú escribiste el libro sobre las cartas hace poco, ¿no, verdad? ¿Qué? Las cartas que yo digo, las cartas perdidas, y vos Y me son decís, guardadas. no, son guardadas, al revés. Son perdidas, pero guardadas. Cuando tú escribiste eso, ¿qué fue lo que te inspiró para escribir? Porque para ponerte a escribir es un libro de esa naturaleza. Aparte de todo el mundo en el cual tú habías vivido y que naturalmente de alguna manera se ve reflejada en Mira, lo que escribís, ¿no? sinceramente,
lo que más me inspiró fue lo que he vivido de la incapacidad de reconciliación de ese pasado reciente que tuvimos, vivido en la historia de una pareja, ¿no?, que se separa por motivo. Eso fue mi primer motivación. Es decir, ¿cómo es posible que no... Y tratar de entrar en los detalles de por qué sucedieron esas cosas, ¿no?, y cómo sucedieron, y cuáles eran los argumentos de un lado y del otro, ¿no?, y cómo eso en el fondo hasta ahora no se ha cerrado. Eleonora, ¿cómo era el título del libro que recomendaste, que dijiste que a vos te había marcado? El hombre que vivía en el Ritz. Esa es la tradición al español. Algunos le dicen el hombre que vivió en el Ritz. El título original es The Man Who Lived at the Ritz. Perfecto, porque había algunos oyentes que lo pedían.